Atención, a partir de este momento damos paso a una red provincial y nacional de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. Se invita a todas las radioemisoras libres a conectarse a esta cadena. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Nuestros padres no nos enviaron al colegio ese día porque algo raro estaba sonando en las radios. Hubo mucha tensión, se notaba en sus rostros que estaba complicada la situación. Mi padre era militante del Partido Radical y dirigente del Colegio de Profesores. Hemos terminado el informativo y el locutor de turno y el control de turno me miraban a mí preguntándome qué pasaba. Y el auxiliar también. Y alrededor de las 9 de la mañana han golpeado la puerta de la radio, que estaba en el primer piso, y se la abrió desde arriba y vimos que arriba a la emisora una patrulla. Debo confesar que el trato fue muy correcto, fue muy caballeroso y me preguntaron quién era el de más alta jerarquía que había en la radio y todos me miraban a mí, siendo yo el más joven de todos los que estaban allí, porque era el periodista. Y nos dijeron que teníamos que cortar la transmisión, así de manera, insisto, caballerosa, y que teníamos que apagar todo y cerrar la radio e irnos. La verdad es que entre la incógnita y no saber lo que pasaba, bueno, dijimos, nos están combinando y de esa manera una patrulla del ejército que llega al lugar no era para discutir. Yo ese día lo viví en Tomé y lo viví primero de una manera muy paradojal. Yo era profesor. Ese día 11 era el día del profesor. En esa época el día del profesor era el día 11 de septiembre. Entonces a mí me despertaron en la mañana, yo no tenía clase en las primeras horas, a mí me despertaron alumnos de mi curso, yo tenía una jefatura de curso, y me dicen, profesor, llegamos apenas porque del liceo nos echaron, llegaron marinos y tomaron el control del liceo. Él llegó a Concepción, pero resulta que cuando comenzaron a caminar desde la estación central hacia el colegio salesiano donde él estudiaba, se dieron cuenta que había muy poca locomoción y que había muchos miembros del ejército y patrullas del ejército en la calle. Y al llegar al colegio les dijeron, este colegio está cerrado y se tienen que devolver para sus casas. Llegué a mi casa y tratando de averiguar y la radio, y ahí me fui dando cuenta que esto era serio. Ese día, el 11 de septiembre de 1973, algunos aviones Hawker Hunter de la FACH despegaron desde el aeropuerto Carril Sur de Concepción. Y cuando alrededor del mediodía escuchamos por radio, porque no había televisión, que se estaba bombardeando La Moneda, eso fue como quien dice, esto no puede ser, esto no puede ser. Esto era, o sea, el bombardeo de La Moneda simboliza simplemente la culminación de la exacerbación que estaban los dos sectores, cuidado, los dos sectores, la ultraizquierda, la ultraderecha y la derecha. ¿Ya? Eso es el resultado. Ahora, nadie pensó que esto iba a durar primero tanto y cómo se iba a desarrollar. Y hubo intentos por tratar de hacer reuniones y tratar de concentrar estudiantes para, entre comillas, salir a defender al gobierno. Pero esos grupos de estudiantes fueron rápidamente rodeados por camiones del ejército que los subieron a los camiones y se los llevaron detenidos al estadio regional, la mayor parte de ellos a partir de ese mismo momento. El estadio Esterroa y la isla Quiriquina se convirtieron en centros de detención de la zona. Y los días posteriores fueron aún más duros cuando vimos llegar a la casa tíos y tías. Me recuerdo una tía que fue violentada en la isla Quiriquina, en la Marina, y que llegó, ella tenía un pelo largo muy lindo y llegó rapada, ¿no es cierto?, cuando estaban presos.
muy adolorida, llorando, lo mismo que la hermana de mi padre, Silvia, que era profesora en Los Ángeles, llegaron también acá a la casa en la Villa San Pedro, y también muy maltratada. Me acerqué a Concepción a los 2 días después, y fue cuando hubo un baleo aquí en el centro, en Colo Colo, ¿ya? Que también escuchábamos las metralletas, bueno, y para qué decir, en Talcahuano, los aviones en la noche, era una guerra del terror, aplacar a la población y de generar un nerviosismo y una preocupación y un terror. Estábamos en una era una guerra. Sí, difícil, porque en el aire se respiraba el miedo a lo que podía pasar, a lo que se escuchaba que estaba pasando, a lo que contaba la gente que llegaba a la casa, mucha preocupación, mucho miedo de lo que estaba pasando. Bueno, de las causas que yo he conocido, no hay un patrón único. Hay gente que falleció producto de enfrentamientos o de realización de actividades de reacción al gobierno militar. Personas que transportaban explosivos y que se explotó, personas que enfrentaron a las Fuerzas Armadas y también sufrieron baja. Pero hubieron muchas personas que fallecieron sin razón alguna. No hubo juicio respecto de ellos y que fueron muertos a manos de militares y de carabineros. Entonces, esos son hechos que cualquiera sea el motivo o justificación que quisiera dársele, en esos casos no los tienen. No hubo razón alguna para que muchas personas perdieran la vida. Pudiera mencionar que en las causas que yo he tenido, los hechos están plenamente acreditados y las participaciones sobre el 90% están reconocidas por las personas que los cometieron. Entonces, hay justicia. Algunos no se saben por qué fue. Exacto, algunos las explicaciones no tienen, ellos mismos entienden que lo hicieron sin tener una explicación válida que dar. Quienes relataron los hechos ocurridos manifestaron antes de empezar que sus palabras buscaban reflejar los acontecimientos sucedidos de forma imparcial, lejos de cualquier pensamiento político. El 11 de septiembre de 1973 marcó un antes y un después en el país y en la zona. Un día que quedó para siempre en la historia de Chile, independiente de la mirada de sus protagonistas.